Buenas tardes, compañeros. La clase de hoy vamos a concluir el tema de la capa de red y de paso vamos a hacer muchos ejercicios sobre su neteo. Esta es la parte más principal del segundo tema, del segundo parcial. Dimos algunos conceptos la clase pasada sobre qué es lo que necesitaban saber previo a hacer el subneteo y demás. Respecto a esto, primeramente también vamos a ver el por qué y el para qué de esto. ¿Y qué es en realidad? El subneteo existe para poder de alguna forma dividir una red física. Esta red física es la que nos entrega nuestro ICP normalmente, o sea, tenemos un segmento que nos da, pero la finalidad del subneteo es dividirlo a una red física en subredes lógicas. El propósito viene a ser el siguiente. Acá vamos a poner ventajas y desventajas que tiene el subneteo. Es muy útil y realmente muy necesario en el cotidiano vivir. Primeramente, para individualizar las redes individuales. Posterior a eso, es necesario tener un control de tráfico y un nivel de seguridad desde la implementación de una arquitectura de red. Momento lo vamos a ver en qué sentido le da seguridad, cómo está implícita la seguridad dentro de esto. También mejora el performance, la calidad de la red. El tráfico, normalmente cuando tenemos una red física, el tráfico recorre absolutamente toda la red, sin importar de qué host a qué host, de qué punto a qué punto es el paquete. Siempre o en su mayoría de los casos recorre toda la red. En cambio, al hacer un subneteo e individualizar las redes, nosotros mejoramos esto, mejoramos la calidad. Estas serían las ventajas. Ventajas que nos tiene realizar el subneteo. Tiene una desventaja que es, bueno, como le expliqué la clase pasada, que es el desperdicio. Desperdicio de redes en los enlaces más que todo, ¿no? El desperdicio de direcciones. Pero básicamente son esos. Existen dos tipos de subneteos que vamos a llevar en la materia. El primero es FLSM y el otro es BLSM. El primero es un subneteo de máscara fija. Me equivoco su traducción directa y esto es de variable, ¿no? Como pueden ver, el BLSM es de máscara de longitud variable y el otro es de máscara de longitud fija. El primero ya es un poco antiguo y anticuado, ya no se implementa en lo que es actualmente las redes, en la arquitectura de las redes. Al implementar normalmente solo se trabaja con el BLSM, pero bueno, no queda de más y de paso en la materia sí lo vamos a ver, lo van a llevar y se va a trabajar sobre estos dos tipos. Otro concepto importante son los tipos de transmisiones de paquetes. Estos conceptos son del primer capítulo, lo que no sé si lo hablamos, las transmisiones unicast, multicast y broadcast. Eh, estas transmisiones son cómo trabaja una red, una pequeña red en sus nodos, ¿no? La transmisión de la información puede ser de forma única de un punto a otro punto
Múltiple, pues multicast de un punto a varios, o broadcast, que abarca absolutamente toda la red. En este sentido, cuando hablo de ventajas, nos referimos a que están, está netamente ligado con lo que es el performance, con el broadcast. ¿Por qué? Porque al una red ser única, la física, el broadcast ocurre absolutamente en toda la red, en todas las máquinas, en todos los dispositivos que están en esa red. Pero al nosotros hacer las subdivisiones, nos podemos permitir distribuir ese tráfico, mejorar el tráfico, digamos, evitar que pasen a algunos lados. Vamos a hacer un pequeño dibujo de una arquitectura de red. Seguramente también yo lo habrán llevado en laboratorio, en la parte de... Esto se implementa con Cisco Packet Tracer normalmente. Y bueno, vamos a verlo ahora. Vamos a dibujar computadores. Vamos a hacer una pequeña división, digamos. Vamos a suponer que todo el Paint es una red física que nos han entregado, ¿no? Con un segmento X, digamos, puede ser este. Este es el segmento, la IP física que tenemos de absolutamente toda la red. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que buscamos? Poder nosotros administrar bajo los parámetros que nos sea conveniente en nuestra red. Vamos a subdividir en redes pequeñas un segmento que ya tenemos. Esa es el subneteo. Eh, Vamos a, por ejemplo, acá vamos a hacer con estas solas. Esto va a ser una subred. Esta PC sola puede ser otra subred. Estas dos y estas tres. Como les mencioné, el objetivo puede ser indistinto a la empresa, a los requerimientos que se tenga, pero como ventajas, primeramente, la seguridad, el broadcast. Acá entra esto. Estas subredes ya son como una red independiente entre ellos. ¿A qué voy? Que es, digamos, esta PC está conectada con esta PC y el tráfico que hace esta con esta solo está en esta subred. Porque cuando nosotros tenemos una red, existe, como les mencioné, los tres tipos de transmisión: unicast, multicast, broadcast. Cuando es broadcast, su traducción directa es amplio, una transmisión a todo, abarca todo. Y en este caso el broadcast tiene que abarcar toda su red, pero podemos darnos cuenta de que no, todo esto es una red, pero esta es una subred de la red grande. Más o menos como lógica de conjuntos en los diagramas de Venn. Vale decir que acá, por ejemplo, si esto puede ser, qué sé yo, esto pueden ser los cajeros, por decir. Es un banco. Toda la información que manejen los cajeros en su pequeña subred de un banco, no pueden verla, por decirlo, qué sé yo, los administrativos, por decirlo. No es necesario que lo vean. Si no existiera este tipo de subneteo en esta entidad, digamos que es un banco, el personal que está en esta otra subred o estas dos PCs, este departamento que son los administrativos, si tendrían algunos conocimientos en redes, podrían de alguna forma eh, ver sus archivos, porque van a estar bajo un router que puede estar acá, digamos, el router o un switch, qué sé yo, pero de alguna forma es como les digo, cuando es una transmisión broadcast, estos van a ver, pueden leer, pueden ver, por eso se llama un sniffer, como el Wireshark, y pueden de alguna forma tal vez hasta corromper estos archivos. Bueno, y es lo que se quiere evitar. Ahí entra la parte de seguridad.
en el ámbito de redes, ya desde la concepción, desde la implementación y el diseño de la arquitectura de red que necesitamos manejar. Muchos acá preguntarán, tal vez, ¿por qué, digamos, si este quiere enviarle a este, no necesita hacer una transmisión broadcast? Las transmisiones broadcast son necesarias, no lo hacemos nosotros, lo hace los protocolos de enrutamiento directamente. Ellos utilizan esto para llenar sus tablas CAM, sus tablas de ruteo y demás cosas, ¿no? Es algo que está, digamos, fuera de nuestro control. Ya viene programado por debajo. Eh, los comportamientos broadcast siempre existen, siempre van a haber. Es por eso que en la anterior hoja les mencionaba que mejora el performance de una red. Y bueno, también podemos hacer visualmente, se pueden dar cuenta que se puede hacer un control de tráfico ya dividido, ¿no? Ya por partes. Nos ayuda mucho en ese sentido al tener una subred. El, es más individual, por eso se menciona que son redes individuales. Todos estos están bajo un segmento de red que es este, pero ellos en su propia subred tienen su individualización, tienen sus propias características de manejo. No son las mismas que esta ni esta. Obviamente se comunican, ¿no? Eso no quiere decir que no se comuniquen, pero ya no se comunican de forma directa. Se comunican, como pueden ver acá, entre las subredes. Ya para comunicarse existen muchos tipos de formas, ¿no? Eso directamente lo van a ver al implementarlo en Cisco Packet Tracer, cómo se trabaja en este caso con los switch. Eso se trabaja a capa 2 y también obviamente a capa 3 de ruteo, porque eh, como estamos viendo es una subred. Al programar, al administrar el router, se le tiene que crear las interfaces de subred para esto. Eso tal vez lo podemos hacer igual a la siguiente clase a modo de ayudarles, para no sé cuándo harán su laboratorio y ver. La desventaja del subneteo es el desperdicio de IPs de direcciones, más que todo en la parte de los enlaces. Eh, Eso lo vamos a ver luego de esto, al desarrollar el subneteo, al hacerlo matemáticamente. Van a ver cómo se subnetea y se pierde algunos segmentos de red. Otro concepto importante es lo que llevamos igual ya varias veces, son las clases. Las clases son, bueno, ya lo llevamos en un capítulo pasado, pero tienen que más que todo darse cuenta para poder administrar las IPs que les vamos a dar para hacer una segmentización adecuada. No tiene que haber ningún tipo de error en ese sentido. Bueno, yo creo que con eso es todo lo que necesitamos. Vamos a hacer muchos ejercicios, intentar hacer los que podamos, los que alcancen. Vamos a trabajar con la parte de, bueno, sería mucho mejor esto en presencial, pero vamos a trabajarlo con Excel y con el mismo Paint. Bueno, vamos a hacer primero lo que es el FLSM. Esta metodología, esta forma de trabajo, la utilizamos cuando queremos subnetear, dependiendo a la cantidad de redes que nos pidan. ¿A qué me refiero con esto? En los ejercicios normalmente hay dos formas. La forma número uno es cuando nos dicen que queremos subnetear tal IP a 3 subredes, a 5 subredes, a 6 subredes. A eso se refiere, a eso voy. En cambio, el subneteo VLSM de máscara longitud variable va orientado a las cantidad de hosts por cada subred. Ahí nos dicen, digamos, quiero 80 hosts en tal subred, 20 en tal. Este no, esto es dependiendo a las redes que nos pidan o requeridas.
Para hacer esta parte, básicamente siempre nos van a dar como dato la IP del segmento principal. Puede ser, digamos, 10.0.0.0.0. Nos van a dar su máscara o tal vez no nos la den. Eso es ya dependiendo del ejercicio. Que hay prioridad también. Acá cabe recalcar esto. Digamos, nos dicen esto. Esta notación tiene prioridad. Si nos dan la máscara, tiene prioridad a la clase. Vale decir que si nos dan el ejercicio tal como está, esto sería de clase C directamente. En el caso de que no nos dieran la máscara como tal, solo nos pueden dar el segmento que es la IP. Por lógica, sabemos que esto está en la clase A. Algunos ejercicios no obtienen la máscara, solamente el segmento. Para eso sirven las clases. Pero esto tiene prioridad, esto pesa más que la clase, ¿no? Que el primer octeto. Si les dan la máscara y es /24, esto es clase C. Pero si no les dan la máscara, ya tienen que ustedes acomodarlo dependiendo a dónde pretendan trabajar, ¿no? En este caso vamos a dejarlo así. Vamos a hacer voy a explicarles la fórmula con una IP, un sorteo de clase A. Estos son los más largos porque se trabaja con más números. Vamos a hacer acá como un índice, digamos. Vamos a ver, identificar la clase o identificar la máscara. Es el paso número 1. Normalmente este paso se obvia si ya les dan la máscara, ¿no? Si no, lo identifican con las clases que conocen, A, B o C. Está en una de las tres clases y lo ponen. El paso número 2 en el subneteo FLSM, cuando el requerimiento es la red, tenemos que encontrar existen dos fórmulas, eso sí, la verdad no recuerdo con cuál trabaja el licenciado, ambas son válidas. La primera fórmula es, vamos a hacer esto con lápiz porque tal vez es más gráfico con esto. Ya, así. Son dos fórmulas. La primera es 2 a la X menos 2. Esta tiene que llegar a ser la cantidad de redes que esperamos. Obviamente tiene que superar por lo mínimo a la cantidad de redes que esperamos, al número de redes. La fórmula número 2, y la más usada en realidad, bueno, eso también depende del docente, la verdad, no sé con cuál trabaja el licenciado, no lo recuerdo. Es lo mismo, solo que sin el menos 2. Como pueden ver, la diferencia simplemente es restar 2 a la cantidad de bits. Al número de redes, ¿qué quiero decir? Cuando les den ese tipo de ejercicio, vas a decir subnetear la IP 10.0.0.0 a, digamos, subnetear a 5 subredes. En este caso, por ejemplo, el número de redes, de subredes, es 5. Podemos darnos cuenta que 2 a la 2 es 4.
obviamente es menor, no nos sirve. 2 a la 3 sería. 2 a la 3 es 8 y sí supera por un poco, ¿no? Con la fórmula siguiente, 2 a la 3 es 8, 6. Subred es igual entra en la expectativa, ¿no? Pero ¿qué pasaría si nos dijeran submeter a 2 o a 3 subredes? Ahí sí puede haber un poco de diferencia con esta fórmula. Yo les recomiendo usar la de abajo, sin el -2, en especial en esa parte del subneteo FLSM. Bueno, ustedes van a ver con el licenciado Gallardo con cuál trabaja, yo creo que es con la segunda. La primera, algunas personas, algunos docentes, en algunos libros está mencionada. No está mal, no quiere decir que está mal, pero tiene sus... Van a salir diferentes los ejercicios, las respuestas. Tal vez tengan algún problema y ustedes vean. Es esta la fórmula que se utiliza. El paso número 2 es ese, encontrar los bits que vamos a dar a la parte de red. Identificar bits parte de red. Estos bits que vamos a poner acá, X es la cantidad de bits. Al nosotros tener, por ejemplo, acá la máscara es de clase A, es 255.0.0.0. Esa es la máscara de clase A. Vamos a darnos cuenta que, por ejemplo, para este ejercicio someter a 5 redes, 3 bits se van a encender. Estos 3 bits van a ir a la capa, no a la capa, perdón, a la parte de la subred en el segundo octeto. Y obviamente la máscara ya va a cambiar. Para esto nosotros necesitamos trabajar con los sistemas numéricos. Tener presente que es importante que lo manejen de forma directa. Los sistemas numéricos son importantes. Esto básicamente es también otra notación y para hacerlo de forma más sencilla, la clase A es /8, ¿no? Y vamos a aumentar 3 bits, ya no va a ser /8, va a ser 8 más 3, 11, /11. Y esto ya lo sacan automáticamente ustedes con su calculadora. Y la máscara ya sería esto. Para subnetear 5 redes. Hemos identificado que 2 elevado a la 3 es 8, que es mayor o igual a 5. Esta comprende la cantidad. Y acá estos ya no, eran puros ceros. Vamos a dibujar este octeto. Por si acaso es el segundo. Vamos a ponerle el segundo oc. Eran puros ceros, pero le vamos a encender 3 unos que nos hemos prestado del segundo octeto. 1, 2, 3. Y los demás ceros. Si hacen una transformación del sistema numérico de binario a decimal, pueden revisar que 224 es igual a este número en binario. Y la máscara, por ende, es la de abajo, 255.224.0.0, para poder tener 5 redes. Otra fórmula, otra parte que vamos a necesitar, y el paso número 2 a identificar el número de red, es la cantidad de host. La cantidad de host es importante, es necesaria. Y son todos los bits que quedan, ¿no? De parte de host. Acá, esto lo vamos a quitar. Solo un momento, lo estoy quitando. Y acá. La fórmula de los hosts es, perdón, dos igual a la cantidad de hosts menos... Este sí es -2 por si acaso. Y este te da igual al número de hosts. Este no tiene la otra opción. Es igual al número de hosts. ¿Qué es H? Como tenemos 2 a la... Esto era 2 a la 8 más 3, 11.
podemos darnos cuenta que la cantidad de bits de red encendidos son 11. En total tendríamos 32. 32 menos 11 es 21, si no me equivoco. En un momento lo vamos a revisar. Y esos son la cantidad de bits que vamos a trabajar en la parte de host. Entonces el resultado sería 2 a la 21. No sé si alguien se ha perdido en esta parte o si tienen alguna duda, me pueden cortar y les voy a explicar más detalle. Tenemos 8 bits encendidos por lo que es clase A, pero queremos someter a 5 subredes. Con la fórmula anterior nos dimos cuenta que necesitamos 3 bits para llegar a esta cantidad de subredes. Nos prestamos 3 bits. Estos 3 bits se suman a la cantidad de red que era 8. 8 más 3 es 11. Ahora hay 32 bits en total. De los 32 vamos a restar los 11 y nos sobra 21. 2 a la 21 menos 2 es la cantidad de host. Y bueno, si sacan sus calculadoras, podemos ver que... un momentito. 2 a la 21 es 2. Un momentito, estoy usando mi calculadora. 2 a la 21 menos 2. Eso en total nos da 2000 o 2 millones. 2.097.150 hosts por cada subred. Ese es el siguiente paso, ¿no? Identificar la cantidad de hosts. Eso lo vamos a poner acá. Y el otro paso y el último sería identificar la cantidad del salto para ver en dónde empieza cada subred. Esto ya lo hacemos simplemente restando el octeto alterado, que es 224 en este caso, el de la máscara, restándolo a 256. 256 menos 224 es 256 menos 224 es igual a 32. El salto de red es cada 32. Esto igual lo vamos a anotar. Es este bit. El que se cambia, ¿no? En este caso es este. A veces puede ser este octeto o cuando es clase C este octeto. Se resta 256, que es la cantidad total de un octeto, menos esta cantidad, menos 224. Y esto es 32. Vale decir que el salto es cada 32. Ahora lo vamos a hacer en Excel. Tal vez ahí se note un poquito más claro. Estoy intentando explicarles las fórmulas. Estamos haciendo, por si acaso, vuelvo a reiterar, el subneteo FLSM de máscara de longitud fija. Voy a crear en un momento un Excel. Y este Excel es en donde vamos a trabajar. Si alguien tiene alguna duda o pregunta, puede preguntar. Puede opinar o puede cortar si gusta. Acá estoy compartiendo. Ya. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer uno de clase C. Y vamos a ver uno de clase B. Luego, si tienen algún ejercicio también lo podemos hacer. Barra 24, digamos. Este ya nos han dicho que es de clase C. Y el inciso nos dice que lo dividamos a 4 subredes. Como se pueden dar cuenta, cuando nos dicen la cantidad de subredes y no nos hablan nada de host, se refieren a que
requieren un subneteo del tipo FLSM, máscara de longitud fija. En cada subred la máscara no va a variar, a eso va. Ahora lo que vamos a, los parámetros o lo que normalmente les dan a pedir en los ejercicios, normalmente es, ¿qué se llama? Bueno, puede ser la IP de red, la red como tal, la primera IP, bueno, primera IP utilizable, la IP utilizable, muy largo, a ver, última IP. Bueno, luego lo arreglamos. Última IP utiliza el broadcast. Y bueno, la máscara tal vez, ¿no? Cada máscara por subred. Y más que todo eso son los datos que se piden. Para la primera subred vamos a utilizar el segmento físico que nos dan, el que nos otorga la ICP, perdón, el que tenemos en el ejercicio, que es este. 192.168.1.0. El objetivo es subnetearlo a 4 subredes. Para decir que tenemos que alterar la máscara. Ahora tenemos solo una red. En esa red solo tenemos eso. Utilizamos la primera fórmula, lo que les mencioné, identificar la máscara. En este caso nos dan la máscara, en algunos ejercicios ya les dan directamente la máscara, sabemos que es clase C. Y vamos ahora a ver cuántos bits necesitamos de la parte de host para llegar a las 4 subredes. Como sabemos, la fórmula es 2 igual a, o 2 elevado al número X, que tiene que ser mayor o igual a 4. Podemos darnos cuenta que 2 a la 2 nos da 4, ¿no? Y ya cumple la fórmula y encendemos 2 bits en la parte de nuestra parte de host. En este caso, si usáramos la fórmula, tendríamos que usar 3. Acá es donde entra, digamos, ya esa cuestionante. Eso ya depende de cómo trabajen, con qué libro trabajen o cómo lo resuelven en clases, ¿no? Acá hay esa pequeña diferencia. Si usáramos la primera fórmula, la respuesta es 2. Nos prestamos 2 bits de host. Si usáramos la segunda, 2 a la 2, 4, 2 sería 3. Eso ya varía dependiendo de cómo lo resuelvan en sus clases. La verdad no recuerdo cómo lo hacía el licenciado Gallardo. Ya. Por el momento vamos a utilizar la primera fórmula, digamos. Nuestra máscara es 255, 255, 255, 0. Básicamente es todo unos, todo unos, todo unos. Este se va a alterar. Este 0 va a ser 2 bits y los demás 6 bits ya van a ser de host. Y este número, si hacemos si lo cambiamos, hacemos una conversión del binario al decimal, nos podemos dar cuenta que es 192. Y la nueva máscara es esa. Y en notación, bueno, es más sencillo. Era barra 24, y hacemos enseñar 2 bits de la parte del host, es barra 26. Tenemos acá la máscara. La primera subred subneteada. Lo siguiente que tenemos que ver es el salto de red. Cada cuánto salta la red. Como les dije, es 256 menos el último octeto trabajable, ¿no? En el que hemos alterado, que es este, 192. Y eso nos da 64.
el salto es igual a 64. ¿Qué significa el salto? Es cada cuánto vas a saltar de red. La primera red es 192.168.1.0. La segunda va a ser 192.168.1 y en el siguiente 64, porque es en el bit que hemos alterado, es en el octeto, perdón. Son 4, la siguiente va a ser 192.168.1.60, 64 más 64 sería. 64 más 64, 128. La siguiente, 192, 168, 1, 128 más 64. Es en el que hace el salto, como bien lo indica su nombre. La primera IP utilizable normalmente le llamamos Gateway, eso lo van a ver en Cisco Packet Tracer al implementarlo. Nosotros le vamos a dar la primera siguiente a la red, ¿no? La última no la podemos descubrir directamente, pero sí podemos descubrir el broadcast. ¿Cuál es el broadcast? Es una IP antes de la siguiente IP, de la siguiente IP de la siguiente subred. Acá, por ejemplo, es 192.168.1.64 es la siguiente red. Entonces el broadcast es 63. Eh, y la última IP es uno antes del broadcast. 162, perdón. Y bueno, como se pueden dar cuenta, esto es medio monótono, es rutinario. No hay mucho donde nos podamos perder. La siguiente es, ya hemos hecho los saltos, ¿no? Para cada subred. Por eso se llama máscara de longitud fija. Todas son 26. La diferencia, ¿no? En el que vamos a trabajar luego, que es máscara de longitud variable. Acá la primera IP utilizable es 192.168.65, la siguiente a nuestra red. La última no podemos deducir. El broadcast, ¿sí? 192.168.1.127. Y ahora sí la última IP, una menos que el broadcast. 192.168.1.120. Otra vez, de la tercera subred, una más. 29. Y el broadcast es una anterior de la siguiente subred. 191, y acá 190. 192, 168, 1, 190. 193 en este caso. Ahora, no podemos hallar el siguiente broadcast. Podemos, digamos que nos inventamos otro salto, ¿no? Es 192 más 64, que era nuestro salto. 256. Esto, como se pueden dar cuenta, no puedo darle 256. Es directamente 255 la última, porque la siguiente subred ya no existe. No se puede, ¿no? Si se pueden dar cuenta, porque tendría que alterar el 2 y altera el segmento. En todo caso, el broadcast es 192.168.1.255. 192.168.1.192. No sé si alguien tiene alguna. Perdón, esto es. Estoy equivocado, es 254. No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta sobre el subneteo FLSM.
Bueno, si no hay nada, está quedado todo claro. Vamos a pasar a subneteo BLSM. En el subneteo BLSM vamos a hacer a ver, algo similar. Bueno, vamos a usar el mismo segmento, a ver, para que vean la diferencia. 192, ¿no? Igual barra 24, pero ya no nos van a dar las 4 subredes, ¿no? Acá ya, digamos, podemos utilizar. Vamos a hacer 4 subredes igual, pero para que vean la diferencia. Nos van a pedir 60. En uno quieren que haya 60 hosts, en otro 120, en otro 10, en otro 24. Voy a volver a la transmisión del Paint para explicarles esta parte. No olvidé explicarla con sus respectivas fórmulas. Acá. Meteo BLSM de máscara de longitud variable es algo similar, pero no es lo mismo que el submeteo BLSM en su procedimiento. Como lo primero que tenemos que hacer es ordenar de mayor a menor. Forma descendente. ¿Qué tenemos que ordenar de mayor a menor? El requerimiento de los hosts de las subredes que queremos. Cuando nos hablan de submeteo BLSM, a diferencia del FLSM, ya no nos piden subredes, nos piden cantidad de hosts. Nos dicen si queremos, como en el ejercicio, ¿no? 60 hosts en una subred, en otra 120, en otra, digamos, 1000, las que sea. Eso es lo que tenemos que ordenar de mayor a menor. La cantidad de hosts por subred, ¿no? Si nos dicen 120 y 60, le damos prioridad a los 120 hosts de la subred. Eso es lo que tenemos que ordenar de mayor a menor. Lo segundo, tenemos que aproximarnos de forma similar a la cantidad de hosts, ¿no? En el otro nos acercábamos a la cantidad de red, pero de forma similar, homóloga a la cantidad de hosts que queremos. Vamos a poder modificar máscara a cantidad de hosts. ¿Cuál es la fórmula? ¿Cómo trabajamos esta parte? La fórmula en realidad es muy similar. Es 2. Vamos a ponerle la H ya que es el host para menos 2 mayor igual. Este no varía por si acaso igual. Este es sí o sí menor. No es como en el FLSM que varía. Este sí o sí es menos 2. El número más aproximado. Por decir, nos dicen como primer ejercicio 60. 60 hosts. ¿Cuál es la cantidad apropiada? 2 a la 5, 2 a la 8. Es 2 a la 6. 2 a la 6 nos hace 64. Menos 2, 62. 2 a la 6. Tenemos 6 bits de parte del host, pero no es lo que queremos. Queremos los bits que quedan de parte de la red, ¿no? Para generar la nueva máscara. Esta nueva máscara ya, digamos, se va a alterar. Ya no es la fórmula lo mismo, ¿no? Que la anterior. No sé si me dejo entender esta parte. Lo vamos a hacer con una máscara para barra 24. 255, 255, 255, 0. Y hemos sacado 5, o 6, perdón, 6. H es igual a 6. 6 es igual a 64. 2 a la 6 es 64.
Y estamos alterando esta parte, ¿no? Este último octeto. Pero a diferencia del otro no tenemos la cantidad de redes, tenemos la cantidad de hosts. Como acá hay 8 bits de la parte de hosts, nos dice que solo necesitamos 6 para la parte de hosts. Sobran 2. Esos 2 se suman. Entonces ya no sería 0, es 1, 1 y con 6 ceros. Ya no es barra 24, se vuelve barra 26. Hacemos la misma operación, pero al revés. Y esto sería 255, 255, 255, 192. ¿Por qué? Porque en el último cero está así. Eran 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero vamos a utilizar 6 de la parte de hosts. Acá es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y solo 2 vamos a dejar. Esto ya es del host. Por esto, porque vamos a copa 60. Estos 2 se suman a la red, que es este 255. Y este número, esos ceros se vuelven unos. Y esto sería 1, 1 y así. 3, 4, 5, 6. Y este número es 192 en decimal. Es binario decimal. Luego de modificar la máscara tenemos que sacar el salto. Lo mismo. De red, como recuerdan en el anterior ejercicio, era 256 menos 192. Obviamente en el bit, en el octeto alterado. Con el salto de red ya podemos hacer lo mismo que hemos hecho y básicamente es lo mismo. Ahora vamos con todo lo explicado, vamos a pasar directamente al primer subneteo. Ya. El ejercicio nos decía que este es el segmento físico de la primera subred, pero nos da ya como requerimiento dividirlo en 4 subredes, lo mismo que el anterior ejercicio, pero ahora nos dice que cada subred quiere que sea de 60, la primera subred quiere que sea de 60, la A, la B, la C y la D. La B de 120, la C de 10 y la D de 24. Paso número 1, ordenar de menor a mayor, de mayor a menor. 120, que es el mayor, 60, 24 y 10. La B, la A, la D y la C. Vamos a sacar los mismos datos que hicimos. No recuerdo, lo voy a copiar. La primera IP de la primera subred va a ser la misma. Siempre tomamos el primer segmento, 192, 168.1.0. Pero ya no es barra 24, ¿no? Porque queremos alterarlo. Y la primera es para 120. Usamos la fórmula. 2 a la n cantidad de hosts. Eso sería 2 elevado a 6. Vamos a hacer, eso es con prueba y error en la calculadora, ustedes lo van a sacar. 2 a la 7 es 128. 2 a la 7. Igual a es mayor igual a la cantidad de hosts, que es 120. Sí, 127 cumple las expectativas y podemos ponerlo como máscara. Ahora, estamos alterando el último bit, el último octeto. Hemos decidido asignarle 7 bits a la parte de hosts. Por lo tanto, como quedan 8, son 8 en la última máscara, porque la máscara es 255, 255, 255, 0. Acá hay 8 ceros, pero tenemos entendido que 7 ceros sí van a seguir siendo de la subred. El 1 va a ser alterado. Entonces ya no va a ser
Barra 24 va a ser barra 25. La otra máscara es 128. Barra 25 es 120. Mismo, ¿no? Obviamente. Y acá le ponemos en la otra anotación, barra 25. Porque 25 era barra 24, pero hemos prestado un bit. Más 1, 24 más 1, 25. ¿Cuál es el salto? El salto es de 128, 256 menos 128. El salto es 128. Vale decir que la siguiente IP de red va a ser 192, 168.1.128. Ahora, la primera IP utilizable es 192, 168.1.1. El broadcast, uno anterior a la siguiente red, es 192, 168.1.127. Y la última IP1 antes al broadcast. 26. La siguiente subred no podemos hacer lo mismo, la máscara es variable, no es como la anterior fija. Y por orden es la red A, que es para 60 hosts. Tenemos que volver a hacer el mismo cálculo de hace rato, ¿no? Es 2 elevado a algo que nos dé 60. 2 elevado a la 6. 2 elevado a la 6 nos da 64. Menos 2. Sí, está bien, ¿no? Cumple las expectativas. 2 elevado a la 6, todo menos 2. Mayor igual a 60. Acá era igual a menos 2, ¿no? Esa parte olvidé. Pero igual cumplía la expectativa, era muy amplio. Eh, 2 a la 6 es 64, menos 2, 62. Mayor o igual a 60, si cumple las expectativas, cumplimos las IPs. Son 255, 255, 255, 0. Cabe recalcar que subneteamos bajo la primera máscara siempre, no sobre la máscara anterior. No es como se trabaja así, de esa forma. 2 a la 6, ahora ya no nos hemos prestado un solo bit para la parte de red, nos vamos a prestar dos. Es para decir que es barra 26. Ahora, barra 26, y esto es, lo cambiamos nomás, una nueva máscara. Como hemos encendido 2 bits, tenemos que hacer la conversión de forma eh, binaria, que es 192. Tenemos ya el octeto alterado, la nueva máscara, y sacamos el salto de red. ¿Cuál es el salto de red? 256 menos 192. Eso es 64. 64 más 128, que es la última, es 192. Entonces es 192, 168.192. La siguiente subred. La primera IP es 192, 168.1.129. El broadcast es 192, 168, 191. La última es una antes del broadcast. Ya tenemos otra subred. La tercera subred nos pide que sea de 24 hosts. Ya no es de 60. Tenemos que volver a hacer el mismo cálculo. Es 2 elevado a la 5, si no me equivoco. 2 elevado a la 4 es 16. Ya no nos permite. 2 elevado a la 5. Menos 2 de nuevo. Mayor o igual a 24. 2 elevado a la 5 es 32. Menos 2, 30. 30 supera 24, sí. Vamos a trabajar con esta máscara.
era 255, 255, 255, 0. Y como nos hemos prestado ya no 6, ahora 5, nos sobran 3. Esto ya no es barra 26, es barra 27. Entonces 255, 255, 255. Y lo bueno ya son 3 bits, ¿no? Eso lo cambiamos, que es 240. 240, 256 menos 240 es 16. Cada 16 es el salto. Ya no como hemos sacado antes. Ahora es 192 más 16. 208. Entonces es 192, 168.1.208. La siguiente IP es 192, 168.1.43. Y el broadcast es 192, 168.1.7. Y uno anterior al broadcast es la última IP asignada. Ya tenemos ahora las 3 subredes, las primeras, y nos falta una. La última es para 10 hosts. Evidentemente nos va a servir 2 elevado a la 4, es 16. Menos 2, que sea mayor o igual a 2 elevado a la 4 es 16. Menos 2, 14. Cumple los 10 y 2 elevado a la 3 es 8. Ya es muy por debajo, ¿no? No nos sirve. Entonces es 255. 255. Como nos podemos dar cuenta, ya hemos prestado 4 bits de la parte de red. Entonces 24 más 4, 28. Barra 28. Alteramos la máscara, la nueva máscara. Obviamente los primeros 3 octetos no son alterados. 255, 255, 255. Y el último octeto ya son 4 bits encendidos, que es 254. No, perdón, 240. 240 es. $192. Este era 224. 240 y este era 224. Vale decir que este salto no es el correcto. 240, 256, 16. No, perdón. 224. Sí, ahora sí. El salto acá dijimos que era para... era 256 menos 224. 32. Es 192 más 32. 192 más 32, que es 224. Por ende, ya no es 192, 78127, es 223. Y este ya no es 223, 222. En esa parte por hacer el cálculo de forma rápida. Ahora sí es 16 el salto. El siguiente salto, digamos, sería 192, 168.1.224 más 16. Que es 240. Obviamente esta subred ya no existe. Ahora es 192, 168,
1.1.225. El broadcast es a la otra subred, ¿no? Supuestamente, pero la otra subred no existe. Es 192.168.1.239. 192.168.1.238. Esa es la forma correcta en la que se puede sunetear, y esta parte es imprescindible porque si no la realizan bien no se va a poder implementar en Cisco Packet Tracer y por ende no va a poder hacer un ruteo. No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta hasta esta parte, algún comentario o algo. Bueno, y también pedirles si pueden dejar su nombre con su número de carnet en el chat. Y si alguien tiene alguna pregunta o duda hasta esta parte, bueno, yo supongo que la mayoría son compañeros del paralelo B. Hoy ya los del lado dieron examen, así que tengo entendido de que falta 2 semanas a 3 semanas para su parcial, su segundo parcial. Voy a intentar que sea antes de su parcial para que puedan hacer el examen, ¿no? de mejor forma en la materia. Yo les voy a avisar con anticipación. Si pueden dejar, como les mencionaba, su nombre y su carnet en la parte del chat. Y alguna pregunta, duda, alguna cuestión que tengan sobre esta parte de subneteo. Hoy hemos hecho la parte de subneteo FLSM y VLSM. He intentado explicarles el por qué, el para qué. Y las fórmulas, ¿no?, que se utilizan. Básicamente son las mismas, es algo redundante. El examen va a ser básicamente lo mismo, pero con algún tipo de pregunta lógica o algún tipo de cuestionante, en el sentido de que van a darles una prosa, ¿no?, en donde puedan ustedes ver hasta cuántas sus redes, si es posible, no es posible, o qué recomiendan, o cosas así. Si alguien tiene alguna pregunta o duda, algo para su práctica, taller, no sé. El siguiente tema, si no me equivoco, va a ser algoritmos de enrutamiento, vector distancia, Dijkstra, y eso va a ser un poco más igual ejercicios. Vamos a ir directo al punto, al grano. Y bueno, si no hay nada más que comentar, que opinar, voy a... Bueno, la siguiente clase ya vamos a quedar para el examen, que va a ser la subsiguiente. No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta. Si no, eso sería todo, compañeros. O tal vez quieran hacer otro ejercicio más. No sé si tienen alguno en su práctica, en su taller, o algo, alguna duda. Podemos hacerlo en el tiempo que resta. Bueno, compañeros, si no tienen nada más que solventar dudas, eso es todo por la clase de hoy. La siguiente clase vamos a hacer lo mismo en Cisco Packet Tracer, lo voy a intentar implementar, y vamos a entrar ya a los algoritmos de enrutamiento. Eso sería todo, que tengan buena noche. Cualquier consulta por el chat, o voy a seguir en línea.